Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión académica extraordinaria de la AME, sábado 23 de agosto. El día de hoy revisaremos el tema de neoplasias mieloproliferativas. Tenemos un programa bastante interesante, novedoso, con un panorama pues actual. Les agradezco mucho su disposición y para conectarse. Y bueno, pues a nombre de la doctora Ángeles del Campo, pues me pidió que les ofreciera una disculpa ya que no se iba a poder conectar por otras ocupaciones relacionadas a la hematología. Pero bueno, pues vamos a iniciar esta sesión. Les quisiera recordar acerca del Congreso de AME, que ya está próximo del 15 al 18 de octubre, que va a ser en Puerto Vallarta. También va a estar muy interesante, ya hay muchas personas inscritas y bueno, pues ahí pueden escanear ese código para obtener mayor información. Además, también quisiera recordarles de la próxima sesión académica, la cual va a ser el 27 de agosto. Se puede inscribir, ahí también está el QR. El tema será, pues, linfoma difuso de células grandes, un tema súper relevante, una neoplasia muy frecuente, sobre todo, pues, en nuestro país. Y bueno, pues tendremos ponentes también muy reconocidos. Vamos a tratar de asistir todos. Para esta sesión, pues agradecemos el apoyo irrestricto a Novartis y, por la logística y por toda la colaboración que ha dado AME. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener dos pláticas, una de ellas titulada Tratamientos modificadores de la enfermedad en policitemia vera, que bueno, pues estará a cargo de un servidor. Eh, para los que no me conocen, yo soy Gilberto Israel Barranco Lampón. Soy hematólogo, actualmente adscrito al Servicio de Hematología en el Hospital General de México y también en el Hospital Central Militar. Y bueno, pues soy coordinador del Grupo Mexicano de Trabajo de Leucemias Crónicas y Neoplasias Mieloproliferativas. Y bueno, pues he participado en algunos trabajos en relación sobre todo a leucemia mieloide crónica, leucemia linfocítica crónica. Y bueno, pues estoy muy agradecido con AME por la invitación. Y para el tema posterior, pues la verdad es que es un tema sumamente interesante. Se titula así, acrónimos que debe conocer VEXAS y BPDCN. Entonces, bueno, esta sesión muy interesante la dará un médico pues con mucha experiencia en estos temas, el doctor Abhishek Mangaonkar. Él es profesor asistente en la División de Hematología de la Clínica Mayo en Rochester. Tiene una amplia experiencia en el microambiente inmune de la médula ósea, en las neoplasias, sobre todo mieloides, además de que es miembro del panel revisor de la Clínica Mayo para medicina individualizada. Tiene posgrados en trasplante hematopoyético y si ustedes buscan información acerca de VEXAS, sobre todo, pues ustedes se darán cuenta que él es autor principal y de correspondencia en gran cantidad de artículos relacionados al tema. Y bueno, pues agradecemos infinitamente su disposición para participar en esta sesión. Recuerden que contamos con interpretación simultánea en audio y en español y en inglés. Ustedes la pueden activar en el panel de botones del Zoom. Y también muy importante que puedan descargar su constancia. Este paso se realiza al final de la sesión, es muy importante porque la AME no conserva ni resguarda constancias. Tengo la oportunidad de ver pues ya el número de asistentes, es un número importante, no nada más de la República Mexicana, sino también de algunas otras partes del continente americano, incluso de otros continentes, lo cual pues agradecemos infinitamente. Gracias por conectarse. Y al final también, por favor, pues si pueden responder la encuesta de casi. Muchas gracias y esperemos que disfruten esta sesión. Hola, pues bueno, vamos a continuar con esta sesión y muchas gracias para todos y todas aquellas que se han conectado y pues aquellos que están próximos a conectarse. Bueno, pues muy agradecido con la agrupación por invitarme a hablar acerca de este tema, tratamientos modificadores de la enfermedad en policitemia vera. Bueno, pues una breve introducción. Ya sabemos
La policitemia vera pues es una neoplasia mieloproliferativa. Tenemos actualmente dos sistemas de clasificación, ¿sí? De las neoplasias hematológicas, el oficial de la OMS y por ahí pues uno reciente que es el del Consenso Internacional. Y bueno, pues en ambos la policitemia vera pues está incluida en el capítulo de las neoplasias mieloproliferativas. Sabemos que probablemente no es la neoplasia mieloproliferativa más frecuente, bueno, no es la neoplasia mieloproliferativa más frecuente en nuestro país, sobre todo es la leucemia mieloide crónica. Y dentro de las Filadelfia negativas clásicas, pues bueno, algunos trabajos y pláticas con otros colegas en el país, pues la sitúan después de la trombocitemia esencial. O sea, en nuestro país es más frecuente la trombocitemia esencial que la policitemia vera, pero puede ser que esté subdiagnosticada y eso es algo muy importante. Ya lo veremos. En algunas ocasiones, la primera manifestación clínica de polisistema vera puede ser una trombosis pues en algún sitio que puede comprometer la calidad de vida del paciente. Pero bueno, ahí se sitúa una neoplasia mieloproliferativa. Y como algunos datos importantes, hay también una gran variedad de reportes y más bien mucha variedad en los reportes internacionales, en los reportes estadísticos, pero podríamos decir que la policitemia vera tiene una incidencia anual de 0,8 casos por 100,000 habitantes y una mediana de edad al diagnóstico de 65 años. Si bien pues, un porcentaje importante de los pacientes tiene una edad mayor a esta, es importante reconocer que hay pacientes jóvenes que pueden tener la policitemia vera y que probablemente nosotros podamos creer que no la tienen y al hacer la búsqueda intencionada, el protocolo de estudio para descartar causas secundarias, pues podemos llegar al diagnóstico y es súper importante hacerlo para disminuir el riesgo trombótico de estos pacientes. La mediana de supervivencia de los pacientes con policitemia vera es alrededor de 20 años, pero también es súper importante destacar que esta supervivencia sí está disminuida en los pacientes con policitemia vera y ya lo veremos más adelante, sobre todo en aquellos que tienen pues algún evento trombótico o que tienen algunos otros factores de alto riesgo, de mal pronóstico. Y estos justos son los principales problemas de la policitemia vera. Aumenta el riesgo trombótico, hay un impacto en la calidad de vida. Si un paciente se trombosa, pues evidentemente puede disminuir drásticamente la calidad de vida, su funcionalidad y puede desarrollar pues enfermedades concomitantes. Entonces, estos son pues de los principales problemas y además que se asocia con un riesgo de progresión a mielofibrosis y a leucemia mieloide aguda, afortunadamente en un bajo porcentaje. Y bueno, pues, ¿qué es lo que sucede en la policitemia vera? Pues aquí en esta imagen podemos ver una representación gráfica, pues, de cómo actúa normalmente eh, o cómo se estimula la producción, en este caso eritrocitaria, pues, al recibir el estímulo de la eritropoyetina, vemos que, pues, el JAK2 no es como tal un receptor transmembranal, sino más bien se asocia al receptor, en este caso de la eritropoyetina, y al recibir esta señalización, pues manda otras señales, activa otras vías de señalización a nivel de MAP, PI3K, STAT5, y estas a su vez favorecen la proliferación, la diferenciación, antiapoptosis, incluso el metabolismo del hierro, ¿sí? A través de la eritroferrona. Entonces, bueno, eso sucede de forma habitual al recibir el estímulo de la eritropoyetina. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos JAK2 mutada? Pues bueno, esta activación está constantemente prendida, ¿sí? Y entonces, pues estas señales se intensifican, hay una mayor señalización y por lo tanto tendremos consecuencias biológicas incrementadas en relación a la proliferación, diferenciación, antiapoptosis favorecidas pues por estas vías que se van activando, ¿no? Y eso lo podemos ver clínicamente en nuestro paciente. Ya sabemos que nuestros pacientes con policitemia vera pues van a llegar con nosotros cuando tienen algún síntoma, pues a lo mejor por cefalea, visión borrosa, eritromelalgia, prurito, sobre todo prurito acógeno, algunos tendrán esplenomegalia, ¿sí? Y bueno, pues un porcentaje de pacientes sí llegarán con nosotros por estas manifestaciones clínicas. Sin embargo, ¿sí?
otro porcentaje y tal vez también muy importante, pues no tendrá manifestaciones clínicas tan relevantes, ¿sí? Pero pues sospecharemos por los parámetros de la biometría hemática y algunos médicos, algunos colegas de otras especialidades o de primer contacto, pues los enviarán para que nosotros complementemos el protocolo de estudio. Y bueno, pues si nosotros ya como hematólogos empezamos a abordar estos pacientes, pues nos daremos cuenta, sí, que para poder hacer el diagnóstico, desafortunadamente no podemos hacerlo con una sola prueba. Debemos de cumplir ciertos criterios para definir a un paciente de una forma más categórica como pues enfermo de policitemia vera. Uno de ellos pues es la biopsia de médula ósea. Y aquí pues en la biopsia de médula ósea, por ejemplo, en esta foto podemos ver pues una médula ósea hipercelular con panmielosis, con muchos megacariocitos y con esa forma especial de los núcleos de los megacariocitos de la neoplasias mieloproliferativas, sobre todo policitemia vera y trombocitemia esencial, de esos núcleos en forma de asta de ciervo. Entonces, a veces incluso es difícil explicarle a un paciente qué es esta enfermedad, ¿no? Una neoplasia, sí, pero bueno, pues se caracteriza sobre todo por la elevación de la hemoglobina, ¿sí? Del hematocrito, no forma tumores, raramente encontraremos un sarcoma granulocítico, es, sería extraordinario, pero entonces es difícil a veces explicarlo porque pues tampoco tenemos una prueba, con una sola prueba única no podemos hacer el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico tenemos que echar mano de los criterios de la OMS y del consenso internacional. Pues estos criterios del consenso internacional son un poquito más laxos en relación a que en aquellos pacientes con hemoglobina o hematocrito pues ya elevados y la mutación de JAK2 nos dice que podemos obviar una biopsia de médula ósea. La OMS, que es pues el sistema de clasificación pues oficial, nos dice que para poder hacer el diagnóstico, además de la cifra de hemoglobina y hematocrito, que pues es diferente para hombres y mujeres, y que también hay que recordar que se disminuyó este umbral para sospechar de policitemia vera respecto a clasificaciones anteriores, ¿sí? Pues aquí sí nos sugiere que hagamos la biopsia de médula ósea, donde veremos algo muy similar a lo que les he presentado en la diapositiva previa, proliferación panmieloide, hiperplasia eritroide, granulocítica y megacariosis. Y bueno, pues el criterio de la mutación de JAK2, B617F, pues sabemos que está presente en 95% de los pacientes y poco más, poco menos. Si no la encontramos, pues podríamos buscar en otro exón 12, y bueno, es un criterio que también es relevante y que afortunadamente cada vez es más fácil que lo podamos tener en la práctica cotidiana. Es un estudio que podemos solicitar y que incluso laboratorios comerciales no enfocados a los estudios hematológicos lo hacen. Y otro, el criterio menor, que pues está en ambas criterios diagnósticos, tanto del consenso internacional como el de la OMS, pues el de la eritropoyetina sérica baja, que también pues nos puede orientar, sobre todo si hay sospecha de una eritrocitosis secundaria. Siempre hay que sospechar primero de una eritrocitosis secundaria, ¿no? Pero pues estos estudios, estos criterios nos ayudan a clasificar y a diagnosticar pues categóricamente mejor a un paciente con policitemia. Y entonces, pues bueno, ya tenemos a nuestro paciente que tiene cierta carga sintomática y que probablemente ya tuvo pues alguna trombosis, que tiene ciertas características. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento de la policitemia vera? En la actualidad, pues podríamos decir que estos son los principales objetivos del tratamiento. El control sintomático. Y hay pacientes, yo he tenido pacientes que no tienen ningún síntoma o a lo mejor que aguantan o se acostumbran a vivir con esos síntomas y para ellos vivir así es normal. Y hay otros pacientes que tienen síntomas muy marcados, ¿no? Uno de ellos que puede ser incluso desesperante, pues es el prurito, y el prurito, este prurito acógeno, no necesariamente acógeno, también lo pueden presentar sin el contacto con el agua caliente, pero el prurito puede disminuir la calidad de vida importante de nuestros pacientes. La esplenomegalia, que también hace que
algunos pacientes disminuyan su alimentación. Entonces, el control sintomático es sumamente importante. La disminución del riesgo trombótico, porque bueno, pues veremos que es una de las principales causas de mortalidad en los pacientes, que la principal causa de muerte y morbilidad en los pacientes con policitemia vera. Y retrasar la progresión clonal a mielofibrosis y leucemia amiloide aguda. Pues bueno, los primeros dos objetivos son históricamente los que mejor hemos logrado controlar y alcanzar. Y bueno, pues en la actualidad hay algunas estrategias que se prevé que puedan y ayudar a retrasar la progresión clonal hacia mielofibrosis y leucemia amiloide. Entonces, pues para lograr esos objetivos, las recomendaciones actuales es que podamos clasificar a nuestros pacientes de acuerdo a su riesgo. Y el riesgo históricamente lo hacemos de acuerdo a la edad y al antecedente de trombosis. O sea, es un riesgo muy enfocado a la posibilidad de que un paciente tenga una trombosis de nuevo o vuelva a tener otra trombosis. Históricamente clasificamos a los pacientes como bajo riesgo, si son menores de 60 años, y si no han tenido historia de trombosis, o de alto riesgo si han tenido ya trombosis o son mayores de 60 años, tienen 60 años o más. Y eso pues también nos ayuda a elegir pues la estrategia de tratamiento. Los de bajo riesgo pues normalmente no está indicada la citorreducción a menos de que presente síntomas significativos. Y los de alto riesgo pues bueno, la citorreducción es muy importante, además de el antiagregante. Pero recientemente, bueno, hace algunos años también se ha evaluado el papel de algunas otras alteraciones acompañantes que pudieran influir en el pronóstico y en la probabilidad, no de trombosis, sino de mortalidad. ¿Sí? ¿Y qué otros factores podemos identificar? Pues la historia de trombosis es uno de ellos. La leucocitosis, que muchas veces en nuestros pacientes, pues sí, nos enfocamos en el control del hematocrito, pero dejamos de lado y pues hay algunos estudios que describen que una leucocitosis incluso mayor a 11,000 pues aumenta el riesgo de trombosis, de mortalidad, la edad mayor a 67 años y algunas mutaciones de proteínas que se encargan del splicing del RNA. Por ejemplo, esta SRSF2, que bueno, pues se ha visto como un factor muy importante que impacta en el pronóstico de la supervivencia de los pacientes. Y en relación al riesgo trombótico, pues hay muchas series de estudios que han evaluado y que han seguido acortes de pacientes con policitemia vera, con trombocitemia esencial a lo largo del tiempo y que nos han permitido discernir pues cuál es la probabilidad de trombosis de un paciente con policitemia vera a lo largo del tiempo. Tenemos diferentes series. Aquí en esta gráfica de barras podemos ver algunos estudios representativos de la información que yo coloqué aquí en esta diapositiva, pues es un estudio del 2022 donde se describe una base de datos de Estados Unidos, del sistema Medicare, que incluye más de 50,000 pacientes. O sea, es una base muy, muy robusta de pacientes con policitemia vera, porque de trombocitemia esencial incluyó 124,000 pacientes con trombocitemia esencial. Y pues fue un estudio retrospectivo, observacional, incluyó pacientes de 65 años o más, de alto riesgo, evidentemente ya por la edad. Y lo que se vio, pues, con un seguimiento, con una mediana de seguimiento de 35 meses, es que hasta el 28% de los pacientes con policitemia vera llegaban a tener un episodio trombótico. El principal de ellos, eh, un EBC isquémico, ¿sí? Luego seguido del ataque isquémico, un ataque isquémico transitorio y el infarto agudo al miocardio. Pero tal vez lo más relevante es que hay una diferencia muy importante en la probabilidad de supervivencia global en aquellos pacientes que tuvieron un evento trombótico de aquellos que no lo tuvieron. ¿Sí? Aquellos que tuvieron un evento trombótico, el riesgo de muerte incrementó más de 14 veces, ¿no? Entonces, la trombosis disminuye la probabilidad de supervivencia de los pacientes con policitemia vera, sobre todo en aquellos pacientes mayores de 65. Y bueno, pues en relación a este score, al MIPS-PB, donde se identificaron pues estos factores como los principales factores
que pudieran influir en la probabilidad de supervivencia, la historia de trombosis, la leucocitosis superior a 15.000, edad mayor a 67 años, y esta mutación de SRSF2 que tiene un peso muy importante, por eso está marcado con 3 puntos y que nos permite clasificar a nuestros pacientes en un riesgo bajo de mortalidad, intermedio o alto. Y veamos cómo, ¿sí? Uno puede decir, ah, bueno, es un paciente con policitemia vera, por lo general tienen una buena supervivencia, pero veamos cómo teniendo estas herramientas, los pacientes de alto riesgo tienen una mediana de supervivencia pues disminuida de forma importante, ¿no? Aquellos pacientes que tienen 4 puntos o más, su mediana de supervivencia pues es menor a 4 años, ¿no? 3,2 años. Tal vez aquellos pacientes que tienen un riesgo bajo, pues sí, van a alcanzar la esperanza de vida de una persona que no tiene cáncer, pero aquellos que tienen un riesgo alto, pues muy probablemente no alcanzarán esa meta. Entonces, pues bueno, el paradigma actual del tratamiento de la policitemia vera, ¿sí? Históricamente se enfoca pues en la disminución del riesgo trombótico. Y pues hemos visto este tipo de algoritmos en muchas guías, donde pues nuestros pacientes de bajo riesgo, la recomendación pues es considerar la terapia con aspirina, incluso 2 veces al día para aquellos que tengan factores de riesgo cardiovascular, leucocitosis, síntomas microvasculares y incluso considerar interferón, el uso de interferón, y esto también pues es importante sobre todo en las mujeres en edad reproductiva y en aquellos pacientes de alto riesgo, pues el tratamiento históricamente se ha basado en la hidroxiurea y en el tratamiento antiagregante, ¿no? El tratamiento antiagregante, obviamente, si un paciente tiene una trombosis, pues arterial, a lo mejor considerar la dosis de aspirina 2 veces al día y si ha tenido una trombosis venosa, pues añadir anticoagulación. Y han surgido, pues sí, nuevos tratamientos tal vez no nuevos, pero sí que han estado ahí a la mano de nosotros, históricamente el interferón y pues más recientemente ruxolitinib como inhibidor de JAK2, busulfán pues para pacientes sobre todo ya más añosos que nos ha costado mucho trabajo controlar o llegar a las metas. ¿Y por qué el paradigma actual de la policitemia vera pues es así? Porque, bueno, pues hay evidencia suficiente que respalda que el control del hematocrito menor a 45%, ¿sí? Se asocia a una disminución de la probabilidad de mortalidad, ¿no? De permanecer libre de evento trombótico y de muerte a lo largo del tiempo. Este es pues un estudio, ¿sí? Muy importante, el CITO-PD, en el cual pues se formaron 2 grupos de pacientes, uno de ellos en un tratamiento muy intensivo para disminuir y mantener el hematocrito en menos de 45%, el otro grupo con más permisivo, con hematocritos entre 45 y 50%. El tratamiento era con flebotomías o hidroxiurea según la necesidad y bueno, pues el objetivo primario era el tiempo de muerte cardiovascular o trombosis. Y lo que podemos ver en estas curvas de Kaplan-Meier, podemos ver que sí había una diferencia significativa en aquellos pacientes que tenían un mejor control del hematocrito. Esto quiere decir menos de 45%, ¿no? Aquí podemos ver que las características pues, de ambas poblaciones basales estaban un poco homogéneas y podemos ver aquí pues, cuáles fueron los principales incluso sitios de trombosis. En aquellos pacientes que tenían un hematocrito controlado, menos de 45%, pues podemos ver que la mortalidad fue menor y que sobre todo las trombosis cardiovasculares, ¿sí? El stroke, los CVCs, el tromboembolismo, pues se presentó en prácticamente ninguno de los pacientes, a diferencia de aquellos pacientes que tienen un hematocrito pues más alto, ¿no? Y también aquí podemos ver cómo, si bien el riesgo trombótico sí es diferente entre aquellos pacientes que tienen un hematocrito más controlado o no, pues la probabilidad de evolucionar a mielofibrosis, mielodisplasia u otro tipo de cáncer, pues es muy similar. También este estudio de CLAP es muy importante para validar el uso de la terapia con aspirina en los pacientes con policitemia vera. Este estudio pues, fue un ensayo clínico doble ciego, controlado, placebo, multicéntrico,
que incluyó pues 518 pacientes con policitemia vera sin indicación clara para aspirina ni contraindicaciones también para utilizarla, y compararon aspirina a bajas dosis, 100 miligramos al día contra placebo, con una media de seguimiento de 3 años. El objetivo primario pues era evaluar el infarto al miocardio, un accidente cerebrovascular no fatal o muerte por causa cardiovascular, y había otro objetivo primario pues un poquito más completo, que era agregar el embolismo pulmonar y la trombosis venosa. Entonces, era evaluar pues la diferencia de estos desenlaces, si el paciente recibía aspirina o no recibía aspirina a dosis bajas. Y ahí podemos ver las características de la población, pues homogéneas. Y lo que podemos ver pues es que la aspirina sí redujo el riesgo relativo de infarto al miocardio no fatal, de EBC no fatal o muerte cardiovascular. Sin embargo, cuando solamente evaluamos los eventos trombóticos arteriales, pues no alcanza significancia. Sí hay una tendencia, pero no alcanza esa significancia. Pero ya cuando agregamos los eventos de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, pues sí alcanza una significancia estadística. Y bueno, pues es por eso que se recomienda el uso de la aspirina a dosis bajas en nuestros pacientes, ¿no? Disminuimos el riesgo trombótico, tanto arterial como venoso. Pero bueno, pues si nos enfocamos en estos dos tratamientos, en la disminución del hematocrito a menos de 45% y en el uso de aspirina, pues bueno, probablemente sí vamos a modificar la historia natural de la enfermedad, porque si los dejáramos a libre evolución, evidentemente se trombucirían y morirían. Pero recientemente ha surgido un concepto que nos habla de el modificador de la enfermedad. ¿Y qué fármacos podríamos considerar modificadores de la enfermedad? Pues aquellos que reducen de forma sostenida la carga mutacional de JAK2, minimizan las dependencias de flebotomías, alteran la progresión natural de la enfermedad desde su raíz biológica y buscan una mejor calidad de vida a largo plazo sin procedimientos invasivos constantes, sin las flebotomías, ¿no? Y bueno, pues este concepto pues ha surgido porque se ha visto que la carga mutacional también se ha asociado con un incremento pues en el riesgo trombótico, en el riesgo de muerte, y hay algunos medicamentos en la actualidad que pueden disminuir esa carga. El primero de ellos, y el que ha demostrado con mayor evidencia una disminución de la carga alélica de las mutaciones, de la mutación de JAK2, pues es el interferón. Y aquí podemos ver algunos estudios fase 2, fase 3, en donde se ha evaluado el interferón en una presentación pegilada o el ROPEG interferón, ya sea en un solo brazo o comparados con otros tratamientos como la hidroxivir. Y el interferón, pues en estos ensayos clínicos ha demostrado pues tener un muy buen porcentaje de respuestas hematológicas e incluso respuestas moleculares, tanto parciales como completas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser capaz de disminuir a indetectable la carga alílica o la mutación de JAK2B617F. Más adelante profundizaré en un estudio muy importante. Sabemos que desafortunadamente pues no ha habido ya disponibilidad de PEG interferón por diversas razones. Y bueno, en nuestro país recientemente se está pensando traer el Ropeg interferón. Y bueno, pues es un medicamento que ha demostrado tener pues buenas respuestas y disminuir la carga alérgica. Y bueno, pues esas conclusiones se basan en ensayos clínicos como este, el PROUD-PV, un ensayo clínico fase 3 multicéntrico, abierto, controlado, aleatorizado, que tenía como objetivo comparar el ropeg interferón alfa contra hidrea en pacientes que no habían recibido tratamiento citorreductor o que lo hubieran recibido por menos de 3 años. Tenemos ahí los dos grupos, y primero se hizo un seguimiento en el PROUD a 12 meses. El objetivo primario de la respuesta hematológica completa era más bien demostrar no inferioridad, y bueno, como objetivos secundarios a largo plazo, la reducción de la carga alérgica, necesidad de flujo. Y luego el Continuation PV, que era la extensión a largo plazo de esos pacientes que completaron el PV, y una duración planeada de hasta 5 años. También pues se va a evaluar la respuesta hematológica completa sostenida, respuesta molecular, reducción de la carga alérgica, tiempo a progresión de la mielofibrosis, seguridad y tolerabilidad.
Y aquí podemos ver las características pues, más importantes de los pacientes incluidos en los primeros 12 meses de seguimiento y luego aquellos que pasaron a la continuación, al Continuation PV. Y en estas gráficas podemos ver la proporción de pacientes con respuesta hematológica a los 12 meses de tratamiento. La línea azul representa hidroxurea y la línea roja interferón y vemos que, bueno, pues no hubo una diferencia importante, ¿no? A los 12 meses, pues en realidad ese parámetro no había una diferencia significativa. Y en la B, la proporción de pacientes con respuesta hematológica a lo largo del tiempo, ya después, sí, durante 36 meses en aquellos pacientes. Y aquí podemos ver en asterisco los momentos en los cuales fue significativo. Incluso podemos ver que al inicio, sí, con la IDREA, pues fue mayor la proporción de pacientes que lograron este objetivo de respuesta hematológica, pero sí, después de los 18 meses, pues este cambio ya va a favor del interferón. Y bueno, pues aquí podemos ver incluso la proporción de pacientes que tuvieron una respuesta molecular a lo largo del tiempo, ¿sí? Ya sea una respuesta parcial o una respuesta incluso completa. Y vemos cómo los pacientes, sí, después igual de los 18 meses de tratamiento en el grupo de interferón, de Ropec interferón, van alcanzando más respuestas moleculares, a diferencia del grupo de la hidroxiurea. Y bueno, pues estas respuestas se fueron manteniendo, ¿no? Ahí a lo largo del tiempo. Vemos como, por ejemplo, pues este, conforme fue pasando el tiempo, estas diferencias en la respuesta hematológica, en la mejoría de la calidad de vida, la respuesta hematológica y la respuesta molecular fueron incrementando para el grupo del interferón. Y de los efectos adversos, pues los más frecuentes, fatiga, cefalea, mialgias. Importante, pues, la evaluación psicológica, incluso psiquiátrica. Ya sabemos de los potenciales efectos adversos a nivel psicológico, psiquiátrico del interferón, aunque, bueno, pues la ideación suicida se presentó en menos de 1% de los pacientes. Y ya ha habido un reporte de un seguimiento posterior con interferón en el cual podemos ver que se mantiene esa probabilidad de supervivencia libre de evento a favor del grupo del interferón y menos eventos en este brazo de los pacientes. Y bueno, pues otro medicamento que también puede modificar o podríamos clasificar como modificador de la enfermedad, pues es el ruxolitinib. Y bien, ruxolitinib pues ya se había probado en pacientes con polivera, en los estudios como RESPONSE 1, RESPONSE 2, pero en el estudio MAGIC PV, pues se incluyeron, es un estudio fase 2 en el cual se comparó ruxolitinib contra la mejor terapia disponible y como parte del diseño, se evaluó un seguimiento prolongado con la evaluación de la carga alélica. Se incluyeron pacientes con diagnósticos confirmados de policitemia vera y los grupos estaban bien balanceados. Aquí ponemos una tabla de el recordatorio, pues cómo podríamos sospechar o cómo se incluyó o se consideró que los pacientes eran resistentes a la hidroxilina. Aún así, pues bueno, hubo pacientes en la mejor terapia disponibles que se les asignó o que el investigador podía elegir seguir con la hidroxiurea. Estaba leyendo ahí, me llamaba la atención por qué. Y bueno, pues no nada más en México, pero también en otras partes del mundo, como en el Reino Unido, pues no es tan fácil a veces cambiar de línea de tratamiento o la disponibilidad a interferón, incluso, pero aún así, bueno, el mayor grupo de terapia comparadora fue la hidrea, el interferón o la combinación de ambos. Y lo que podemos ver, pues, es que los pacientes, la duración, hubo una mayor proporción de pacientes en el brazo de ruxolitinib que lograron una respuesta hematológica y esta respuesta hematológica se mantuvo a lo largo del tiempo y con una menor probabilidad de discontinuar el tratamiento en relación a una terapia de soporte y con una mejor probabilidad de supervivencia libre de evento a lo largo del tiempo. También se hizo la distinción entre aquellos que habían tenido pues una respuesta completa y la probabilidad de supervivencia y pues fue mejor para aquellos que tenían una respuesta dentro de los primeros 12 meses. Aquí en estas gráficas de cascada podemos ver incluso cómo hubo un cambio en la variación del porcentaje de JAK2 a lo largo del tiempo, sobre todo con los pacientes con ruxolitinib, y cómo el alcanzar esta respuesta
molecular a los 12 meses influía en la probabilidad de supervivencia. Incluso también de manera basal se evaluaron otras mutaciones, además de JAK2, la que le sigue en frecuencias TET2 y luego ASXL1. Y también se evaluó la probabilidad de supervivencia de acuerdo a las mutaciones. Y una que tuvo un impacto significativo en la probabilidad de supervivencia, pues fue ASXL1, cosa que también pues, nos orienta pues, tratar de tener estas pruebas para nuestros pacientes. Y en relación a la respuesta molecular y desenlace, pues se clasificó como aquellos, como respondedores, aquellos que habían tenido una disminución del 50% de la carga alélica. Y lo que podemos ver es que sin importar el tratamiento que hayan recibido, evidentemente hubo más pacientes respondedores en el brazo de ruxolitinib, sin importar qué tratamiento hubieran llevado, el tener un paciente respondedor disminuía la frecuencia de eventos trombóticos, hemorrágicos, aumentaba la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global. Y bueno, pues esto también se veía si separábamos los dos brazos y lo evaluábamos ya sea en el brazo de ruxolitinib o la mejor terapia disponible. Entonces, lograr esta reducción del al menos 50% de la carga alélica, pues ayuda a disminuir estos desenlaces. Y también, pues, una mejoría en la calidad de vida de los pacientes con ruxolitinib, con la evaluación de la carga síntoma. ¿Qué tenemos para el futuro? Pues tenemos combinaciones de inhibidores de JAK2 con interferón, algunos otros inhibidores de JAK2, algunos otros medicamentos con otros mecanismos de acción, como por ejemplo rusfertide, un mimético de la epsidina. Y bueno, pues seguramente algunas de estas combinaciones también nos podrán ayudar a mejorar y modificar la historia natural de la enfermedad con la disminución sobre todo de la carga leve. Pues bueno, ya para terminar, algunos mensajes para llevar. La polisistema vera es una neoplasia con riesgo trombótico y progresión clonal. El riesgo trombótico es súper importante. Hay que tratar de identificar a los pacientes antes de que se trombosen. Tal vez sería el principal reto. El objetivo del tratamiento, pues en la actualidad va más allá del control hematológico, también modificar la enfermedad. En este contexto, pues viene ropequinterferón y también, pues, ruxolitinib, ya que han disminuido la reducción de la carga alélica de JAK2 y eso también, a su vez, se ha traducido en una disminución de la probabilidad de mortalidad y de trombosis. En el panorama vienen nuevas terapias, pero pues bueno, estos dos fármacos son los que tenemos en la actualidad para modificar la enfermedad de nuestros pacientes con policitemia vera. Yo les agradezco su atención y bueno, pues al final tendremos espacio para comentar. Saludos. Buenos días a todos. Soy Abhishek Mangaonkar, profesor de la División de Hematología en la Clínica Mayo, y quiero agradecer a los organizadores, al doctor Barranco y a otros doctores de la AME por esta invitación. Me siento honrado y estoy muy contento de estar aquí. Y voy a hablar de varias de las siglas que son enfermedades importantes con las que lidiamos rara vez, pero que son enfermedades muy importantes y que vale la pena tomar en cuenta. VEXAS y BPDCN, que son siglas que ustedes deben de conocer. Y aquí tienen mis conflictos. Recibo financiamiento pagado a mi institución para estudios clínicos y estudios translacionales de estos laboratorios. Y voy a hablar de algunos usos fuera de indicación de algunos medicamentos. Entonces, la meta de la presentación del día de hoy, primero que nada, es explicarles en qué consiste VEXAS, cuál es su biología y su historia natural. Después nos adentraremos en el diagnóstico, identificando a pacientes, y más bien a qué pacientes tenemos que probar para determinar este padecimiento en particular. Hablar de las asociaciones clínicas y factores pronósticos que podemos utilizar para identificar cuáles son los pacientes a los que no les va bien y que tienen un mal desenlace. Y por último, uniremos todo para entender
cómo manejar VEXAS. Ahora, mi enfoque principal en esta presentación será sobre el síndrome de VEXAS, pero hablaré también de algunas perspectivas sobre BPDCN y cómo manejar su diagnóstico, características clínicas y manejo. O NCDPB. Voy a empezar con un caso clínico. Tengo varios casos que quiero compartir con ustedes. Y estos son en realidad pacientes verdaderos que fueron vistos en nuestra institución. Voy a comenzar con este masculino de 65 años que se sometió a una aspiración de médula ósea porque tenía pancitopenia. Como pueden ver, aquí están los parámetros: hemoglobina de 9, plaquetas, glóbulos blancos, y tenía características inflamatorias muy severas. Tenía artralgia, dolor articular, fiebre, erupciones cutáneas y policondritis. Todas estas son características inflamatorias que él padecía y básicamente se le trató con prednisona por varios meses. Por último, se le hizo una una biopsia de médula ósea y mostró una ligera displasia, pero los patólogos hicieron el comentario de que había vacuolas, estas especies de burbujas blancuzcas que aparecen en los precursores de la médula ósea, en los precursores hematopoyéticos. La citogenética mostraba pues un estudio de NGS mieloide normal, pero también tenía mutación de DNMT3, así que positividad a UVA1, perdón. ¿Cuál de los siguientes declaraciones son verdaderas? Que el tipo UVA1 como mutación no tiene correlación con el fenotipo clínico. B, azacitidina y el trasplante de células o el alotrasplante de hematopoyético son razonables como tratamientos para el paciente. Los DMARD son útiles para este paciente o ninguno de los anteriores. Quiero que piensen en todo esto y vamos a pensar en cada uno de estos puntos para ver si son correctos o no. El síndrome de VEXAS, ¿qué significa? Es una sigla que quiere decir B de vacuolas, E desde la enzima de ubiquitina en inglés, X ligado a X, más bien ocurre en hombres, es A de autoinflamatoria y S de somática. Así que esta es la sigla de VEXAS y ocurre por las mutaciones somáticas en el gen UVA1, y ese gen produce esta proteína, la proteína UVA1, que es muy importante para la degradación de otras proteínas. Si se tiene una mutación en ese gen que está alterado, eso provoca muchos problemas, como van ustedes a ver. Es una enfermedad muy interesante porque es una de las pocas enfermedades somáticas que pueden tener manifestaciones multisistémicas involucrando sangre, médula ósea, articulaciones, pulmones, por o sea, además de una gran inflamación, ¿no? Así que en ese sentido es muy, muy interesante y es bastante singular. Hay otros padecimientos singulares que también pueden causar manifestaciones multisistémicas, pero muchas de ellos son como enfermedades genéticas de la línea germinal o constitutivas. El síndrome de VEXAS y con hematopoiesis son estas algunas excepciones a la regla, ¿no? Hay editoriales muy agradables que se publicaron cuando la enfermedad se describió por primera vez en el New England Journal of Medicine en 2020. El doctor Beck y su grupo, este fue el primer artículo que reportó la entidad y utilizaron estos estudios para establecer que ocurrían estas mutaciones en la célula somática, en el ámbito adquirido y no en la línea germinal o heredada. Pero también de alguna vez se limitaba a esta estirpe mieloide única y no tanto a la estirpe linfoide de células, porque se pensaba en aquel entonces que si la mutación ocurría en los progenitores linfoides, los progenitores no sobreviven y mueren, son solamente las células linfoides las que sobreviven, y entonces, por supuesto, pues son muy
anómalas, con mucha inflamación, pero también con, o sea, pero sí pueden sobrevivir. Y como pueden observar, la mayoría de estos pacientes tienen una frecuencia de alelos con variantes muy altas. Algunos llegan hasta el 90% o se acercan al 100%. Es decir, que es una clona muy dominante. Esa es aquí la idea de esta gráfica. La prevalencia, pueden ver que de hecho es más común de lo que creemos. Este estudio a la izquierda en el 23 demostró, o más bien reportó, que uno de 14,000 hombres la podía presentar, y en hombres mayores hasta 4,269 de más de 50 años. Pero el asunto es que esta variante es mucho más común de lo que uno pueda pensar. Y como comparativo a la derecha tengo la incidencia del síndrome mielodisplásico con LMA. Aquí son como 45 casos por cada 100,000, sobre todo en Estados Unidos. Entonces ustedes ven que VEXAS no es tan rara y tampoco común como pensaríamos. Y si buscan la mutación regularmente, van a encontrar muchos casos. Entonces, ¿qué pacientes deben de tamizarse para el síndrome de VEXAS? Bueno, verán que debido a que es una enfermedad ligada a X y los hombres tienen solo una copia, pues es más prominente en hombres y rara vez puede ocurrir en las mujeres, sobre todo cuando hay inactivación de X en diferentes síndromes. Por ejemplo, en la activación de X adquirida, pero en general es una enfermedad predominante en los masculinos, y los hombres mayores tienen más probabilidad de desarrollar la mutación, y pueden ver que si tienen una inflamación inexplicable o uso de esteroides, y tienen estas características como vacuolas en médula ósea, recuentos sanguíneos con anemia, trombocitopenia, trastornos en el vaso, pueden tener neoplasias de células de plasma, o pueden tener síndrome mielodisplásico. Bueno, además de este diagnóstico estuvo el descubrimiento de esta entidad, pero antes que eso la gente desarrollaba el padecimiento, pero no tenían ninguna respuesta al tratamiento de las estrategias convencionales. Este descubrimiento nos ha permitido enfocarnos en entender un poco mejor la enfermedad. Estas son las características clínicas que pueden ocurrir. Fiebres recurrentes, muy común. Síntomas constitucionales. Infiltrados pulmonares, muy comunes, como pueden ver aquí. Inflamaciones cutáneas. Pueden tener síndrome de Sweet o también vasculitis. Y las vacuolas de la médula ósea también. Estas vacuolas pueden tener otros padecimientos como deficiencia de cobre, a veces. En algunos tipos de leucemia linfoblástica aguda puede haber vacuolas, pero de hecho casi es patognomónico de VEXAS. La mayoría de los casos, diría yo, de VEXAS van a presentar estas vacuolas, que claro claro que hay excepciones raras, pero yo diría que más del 90% de los pacientes tendrán estos hallazgos. Se pueden omitir fácilmente si uno no los busca deliberadamente, y no hay experiencia que las busque, por lo cual es posible que no las reporten. Si sospechan que pueda tratarse de VEXAS, por favor, regresen con su amigo o colega patólogo y pídanle que les indique si se ven vacuolas en la médula ósea, que busquen y observen nuevamente, y eso les va a ayudar en su diagnóstico. Es muy importante. Ahora, este fue el primer reporte, que tuvo como 25 pacientes, y luego pueden ver aquí la distribución de las mutaciones y los hallazgos inflamatorios. Y como pueden ver, la gran mayoría de estos tuvo hallazgos junto con las vacuolas y otros padecimientos. Ahora, el fenotipo o los signos clínicos.
cada vez más se hacen descubrimientos y hay algunas asociaciones con trombosis, por ejemplo. La mitad de los pacientes tuvieron trombosis no provocantes, que fue muy sorprendente, es decir, muy inflamatorias y muy trombogénicas. Hay además asociaciones históricas con UVA1. También puede haber vasculitis de ANCA o lesión renal aguda. Mucho de este trabajo se hizo en nuestra institución, pero con cortes grandes, mostrando así que la inflamación que se desarrolla con VEXAS puede provocar afectación de múltiples órganos. Ahora, ¿qué citocinas se elevan en VEXAS? Bueno, son múltiples las citoquinas o citocinas que se elevan. No hay ninguna que pueda ser el blanco específico. Ahora, pronóstico. Esto es algo también muy interesante, que el tipo de la mutación UVA1 puede ayudar a determinar el pronóstico. Pueden ver que la variante inicial puede tener, por ejemplo, alta fiebre y síndrome mielodisplásico. La segunda más síndrome de Sweet y la tercera más bien policondritis. Vemos, es lo mismo, que es la misma mutación del gen UVA1, pero que nos ayuda a determinar las características específicas de la enfermedad, lo cual es muy importante. Más o menos la mitad de las mutaciones morirán con tratamientos, por ejemplo, como quimioterapia o trasplante, como ya les dije, pero por alguna razón hay una mutación que ocurre diariamente en el punto caliente y es la peor, tiene más inflamación, tiene más síndrome mielodisplásico y por lo tanto el peor pronóstico o desenlace. Esto es trabajo translacional del Instituto Nacional de Salud en Harvard, que muestra que hay otros factores que nos pueden ayudar a comprender cuáles son los factores pronósticos más adversos. Una de estos es la mutación que vemos aquí, DNMT3A. Si tienen esta mutación, el desenlace es peor. Ahora, con respecto al tratamiento, el tratamiento se dirige contra la mutación en sí, pero también para tratar la inflamación y potencialmente un tratamiento más definitivo como trasplante. Ven que los esteroides son la principal línea de terapia, pero también hay algunos datos que hablan de que fármacos como azacitidina y antiinflamatorios como los inhibidores de JAK pueden funcionar. La terapia con citocinas se puede probar, pero no tanto. Sin embargo, los mejores datos en este momento, a la época actual, son el tratamiento sin trasplante para VEXAS. Lo mejor es azacitidina. Este es un reporte que proviene del estudio francés de VEXAS, publicado en Blood en 2025, que estudiaron 88 pacientes con VEXAS. Un porcentaje grande de ellos tenía síndrome mielodisplásico. Algo interesante también es que más o menos la mitad de los pacientes, 40 a 50%, tuvo una respuesta inflamatoria que se manifestó como una reducción de proteína C reactiva. Y bueno, muchos de estos pacientes también tuvieron una reducción de BAFF o UVA1 con 25% más de reducción y por debajo de 2%, 43 pacientes. Y aquí pueden ver las respuestas más comunes. Algo que se debe de observar aquí es que la respuesta inflamatoria que se ve requiere de mucho tiempo. Entonces hay que darle por lo menos 6 meses, en algunos casos hasta más, hasta 12 meses, para ver una respuesta completa desde el punto de vista inflamatorio. La respuesta completa se define como un CRP menor de 10 miligramos con una dosis de glucocorticoides menor a 10 miligramos. Y bueno, si no se llega a ese nivel, pues es una respuesta parcial. Pero ven que lleva mucho tiempo y los mejores datos se tienen con azacitidina, que se puede utilizar, como les dije, pero en realidad estos son los mejores datos, aunque otros fármacos de los que ya mencionamos se pueden usar. Ahora, la respuesta hematológica también mejoró en 59% de estos casos, sobre todo
porque son padecimientos inflamatorios que necesitan ser tratados. Y luego las citopenias son todas por la inflamación. Las respuestas moleculares son bastante singulares. Típicamente no vemos esto solo con la acecitidina y el síndrome mielodisplásico. Quizá en algunos casos sí, pero más en VEXAS pueden ver que las clonas de UVA1 bajan, no en todos los casos, pero en número bastante significativo de ellos. Podemos observar que 65% de los pacientes, que es por lo menos una reducción de 25% de BAF, o que es precisamente la variable alélica, la frecuencia, y en ellos 43% hubo una reducción de BAF por debajo del 2%, a niveles casi indetectables, lo cual es muy impresionante. Y estas respuestas no se limitan solo a pacientes con síndrome mielodisplásico u otras mutaciones como grupos de no síndrome mielodisplásico. Pueden ocurrir en otros pacientes, lo que es de llamar la atención. Otros estudios han mostrado inhibidores de JAK y otras terapias como tocilizumab, anti-interleucina 6, pero creo que vale la pena probarlas, aunque no hemos visto respuestas tan dramáticas con ellas como con la azacitidina. En la Clínica Mayo nos lanzamos en este viaje de llevar a cabo alotransplantes de células madre hematopoyéticas y fuimos, de hecho, uno de los primeros centros en el país, en Estados Unidos, pero también probablemente en el mundo, que quisimos abordar esto de manera formal, este reto. Como pueden imaginar, estos pacientes están muy enfermos y tienen otros retos, no solo pues los mismos que los pacientes de trasplante convencionales. Tienen un uso muy prolongado de prednisona con otras malignidades concurrentes. Entonces llegamos a un plan consensuado de asegurarnos de que los pacientes tuvieron suficientes terapias para tratarlos, o sea, tenían que tener gran inflamación, gran falla de médula ósea, eran dependientes a la transfusión por las plaquetas o tuvieran PRBC, es decir, concentrado globular alterado. Y bueno, después se les empezó a tratar con Flubu o fludarabina y melphalan, y el uso de una fuente de sangre periférica, así como ciclofosfamida post-trasplante, tacrolimus o profilaxis para AIH, enfermedad de injerto contra huésped. También esteroides antes del trasplante se les administraban. Revisamos para detectar varias cosas, todos los marcadores inflamatorios, panel de citocinas, UVA1. Este es un estudio que se realizó en 23, o más bien se reportó en 23, 5 pacientes y les ha ido muy bien a todos ellos. Aquí está el seguimiento. En aquel momento el seguimiento era de 10 meses, pero ahora ya llevan más de 3 años desde el trasplante y les ha ido muy bien. Varias cosas que sabemos, que la inflamación baja muy bien y les podemos quitar los esteroides como en el día 300, pero hay una especie de quimerismo mixto, quizá porque usamos esquemas de intensidad reducida con la ciclofosfamida, pero el quimerismo se redujo y se volvieron a la normalidad con el tiempo. Y aquí presentamos a 10 pacientes el año pasado en la reunión de trasplantes y también ahora los números se acercan más a 20 pacientes que ya han sido trasplantados. Y de esos 20 pacientes, la mayoría van muy bien. Están teniendo unos cuantos eventos de mortalidad, sobre todo por enfermedad de injerto contra huésped, o por recaída del síndrome mielodisplásico, que ya ocurría desde antes del trasplante, pero en general yo diría que su supervivencia con trasplantes es mejor con otras indicaciones, como con leucemia aguda, por ejemplo. Otros centros de datos también han reportado varias series de casos de pacientes. El estudio europeo, el centro EBMT, reportó 19 casos.
con enfermedad de injerto contra huésped de grados 2 a 4 y vemos aquí pues que han respondido a la infección y con buenas tasas de respuesta. Y esta es la serie más grande del Centro Europeo. Para los que les interesa, está aquí el reporte. Y debido a que esto fue pues datos colectivos de muchos otros centros, puede haberse una gran variabilidad en el acondicionamiento y en el fármaco de elección, en la fuente del injerto, pero aún así creo que estos datos demostraron. Es un hecho que el trasplante tuvo cierto éxito en estos pacientes. Recuerden que están tomando pacientes muy enfermos que han estado recibiendo esteroides y con dependencia de transfusión, debilidad por los esteroides, en fin, y llegan a una cura completa sin esteroides, sin inflamación. O sea que es de verdad muy gratificante este tipo de padecimiento después del trasplante. Algunos datos granulares de nuestra cohorte. Como pueden ver, la mayoría de nuestros pacientes se les dieron estrategias de intensidad reducida con Flu-Bu y Flu-Melphalan. Todavía no decidimos cuál es mejor. En algunos casos utilizamos TBF, pero cualquier estrategia de acondicionamiento de intensidad reducida que en general tiene éxito, y utilizamos esto en el sitio de trasplante casi en todos los pacientes para reducir la enfermedad de injerto contra huésped. Algo particular de Bexas es que yo no he visto ni un solo caso de Bexas hasta la fecha que recaiga después del alotrasplante, lo cual quiere decir que UVA1 pasa, o sea, se vuelve positiva, que se vuelva positivo después del trasplante. No he visto un solo caso. Esto es bastante singular. Nada comparado, por ejemplo, al síndrome mielodisplásico y a LMA, que recaen los pacientes después de 1 o 2 años, pero aquí no, en Bexas no. Es algo que recordar. Esta es nuestra cohorte, muy buen desenlace. Después del trasplante, hemos tenido 1 o 2 muertes hasta la fecha, pero en general, si lo comparan con otras entidades, los desenlaces en Bexas después del trasplante son muy buenos. Un comentario sobre el quimerismo mixto. Por alguna razón, el quimerismo mixto ocurre muy tarde después de los trasplantes, pero se recuperan bien. Esta es nuestra algoritmo de Bexas. El trasplante exitoso, um, eh, bueno, ya lleva la curación. Si no, pueden probar azacitidina. Si no funciona, estos otros fármacos como tocilizumab. Este es el resumen. Bexas es un síndrome hematoinflamatorio muy particular, con muchos síntomas: inflamación, falla medular y evolución a síndrome mielodisplásico. Y los tratamientos adecuados son azacitidina o ruxolitinib. Pero bueno, para la azacitidina y el trasplante hay más datos. Estas son las respuestas correctas. Debemos de utilizar azacitidina y alotrasplante. Son las opciones razonables para estos pacientes. La siguiente parte de mi presentación, que es esta otra sigla, BPDCN o NCDPB en español, neoplasia dendrítica plasmocitoide blástica, blastocítica. Bueno, este es otro paciente que manejé, una mujer de 48 años que desarrolló COVID-19 durante la pandemia y después desarrolló una erupción cutánea hiperpigmentada. La biopsia cutánea resultó preocupante por neoplasia mieloides. Fue referida a nuestra institución. Se le hizo una PET-CT que mostró gran agrandamiento de ganglios, médula ósea, hígado y vaso con trastornos. Las pruebas de laboratorio mostraron elevación de ALT, AST y alcalino fosfatasa. La punción lumbar fue positiva para la malignidad espinal y su biopsia mostró positividad para blastos. Aquí tienen sus mutaciones. Es TET2 y ASXL1, su cariotipo era normal. ¿Y qué hay que hacer con ella? Bueno, debiéramos de iniciar a todos estos pacientes en el medicamento llamado Tagraxofusp o utilizar quimioterapia multiagente
una vez que se logre la remisión y considerar trasplante de médula ósea. Y, o las dos son ciertas, y voy a pasar a esto en un momento. Esta es una paciente con neoplasia de células dendríticas, plasmocitoides, plásticas. Este es el artículo publicado del doctor Pemaraju en el MD Anderson, y pueden ver aquí estos hallazgos cutáneos que son clásicos de NSDPB antes y después del tratamiento. Pueden ver que la piel está afectada en 60 a 80% de estos pacientes, y el origen de estas células cancerosas son estas células dendríticas plasmocitoides, que de hecho son un precursor y por lo tanto tienen la expresión CD123, o más bien este es el marcador, junto con otros marcadores como CD303, TCF4 y algunos marcadores de CD4 y CD56. Y recuerden que son negativos para los marcadores tradicionales de blastos como CD34, o sea que no son blastos tradicionales para leucemia mieloide aguda, pero son características distintivas. Una buena manera de pensar en ellos es que son como más maduras que los blastos habituales, pero cuando están maduras en la dirección de EBC, lo seguimos considerando pues como un padecimiento muy agresivo en forma parecida a la leucemia. Vemos las anomalías cariotípicas que ocurren como en el 60% de los casos, y con anomalías moleculares que pueden ocurrir estas ocurrencias de TET2, ASEXL1, entre otras, pero el diagnóstico se centra sobre todo en la morfología de las células y el inmunofenotipo. Aquí tenemos la imagen de este blasto que se ve un poco más singular porque tiene otra vez estas vacuolas. Esto viene del estudio de Ash, un poco diferentes, con más citoplasma, más grandes que el blasto tradicional. Afectación del sistema nervioso central muy común, que se reporta en 2 a 60% de los casos. La quimioterapia con Ipercevad y Tagraxofusp son razonables en primera línea para estos pacientes. Mis colegas en el MD Anderson han estudiado un esquema todavía más intenso que combina Ipercevad con venetoclax. Ahora tenemos experiencia utilizando azacitidina con venetoclax y HMA en algunos otros pacientes ya mayores, Tagraxofusp, que se debe de utilizar con precaución en pacientes con carga de enfermedad alta o con insuficiencia hepática por alteración de la base de la quimioterapia, es decir, que podría ya no ser tan eficaz para eliminar la enfermedad si se compara con Ipercevad, pero es una buena opción para los pacientes porque es blanco contra la mutación. También la célula, el alotrasplante puede ser recomendado en algunos pacientes con CR1 y TBI mieloablativa como acondicionamiento es la que mejor resultados da. Aquí tienen Tagraxofusp, es el fármaco que les mencioné, una citotoxina dirigida a CD123. Este es el reporte del New England Journal en un estudio fase 1. Y como pueden observar, la tasa de respuesta global muy alta, 90%, con una respuesta completa en 50-70% de los pacientes, mediana de tiempo a respuesta 43 días y sobrevida global de 52% a los 2 años. O sea, es un fármaco muy eficaz, pero tienes efectos secundarios singulares también. Pueden ver que hay toxicidad hepática, un aumento de ALT, AST, trombocitopenia, síndrome de fuga capilar, muy singular. 17% de los pacientes lo tienen con un cuadro de edema, hipoalbuminemia. O sea que es una gran toxicidad por el compuesto, que, pero por lo menos entonces en los primeros ciclos de administración el paciente tiene que estar hospitalizado en nuestra institución. Pero además es alguien que ya tiene una alta carga patológica y con además toxicidad
hepática, pues bueno, quizás si es un paciente joven, empiecen con quimioterapia multiagente y si les queda enfermedad residual, entonces utilizar el tagraxofusp y luego llevarlos a trasplante. Y eso es lo que nosotros hicimos históricamente con lo que les presenté. Básicamente, esto es una especie de algoritmo publicado en Blood. En general hay que tratarlos agresivamente. Yo diría que estos pacientes deben de tratarse en forma parecida a LLA, leucemia linfoblástica aguda con quimioterapia. Quizás se le puede agregar venetoclax al principio, aunque todavía no hay datos sólidos para justificarlos, si están físicamente aptos, si son jóvenes, y si llegan a remisión, llevarlos a un trasplante con quimioterapia, con ciclofosfamida y TBI como acondicionadores. Y si son pacientes mayores o no aptos físicamente, pueden usar decitabina o azacitidina más venetoclax y luego, dependiendo de cuál camino quieran seguir, trasplante o no, dependiendo de su estado funcional. Volviendo a nuestro caso, el caso de la vida real, hicimos exactamente lo que les dije, Hiperceba como quimioterapia multiagente con una punción espinal, con quimioterapia intratecal para eliminar la enfermedad. Una vez que se logró la remisión, se le llevó a trasplante y tengo que reportarles que la paciente va muy bien 5 años después y completamente curada y ha recuperado su vida. Y eso es todo lo que tengo. Quiero agradecer a todos por escucharme, por su atención. A los organizadores, muchas gracias por invitarme. Mis colegas en la clínica Mayo, mis maestros, el doctor Patel, el doctor Patnaik, perdón, Koster, y por último, pues los miembros del grupo de estudio. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal de nuevo? Bueno, doctor Abhishek, agradecemos su plática. Es una revisión excelente de estas dos entidades que, como dice el título, son acrónimos que debemos de conocer y que, bueno, pues, digo, siempre nos emociona, pues, adentrarnos en el conocimiento de incluso nuevas enfermedades, ¿no? Como VEXAS. Eh, yo, bueno, recuerdo a la audiencia que está el espacio abierto para que hagan preguntas, podamos aprovechar a nuestro ponente y también si quieren hacer alguna de por usted me verá con mucho gusto, la respondo. Y yo, doctor Abhishek, quisiera preguntarle pues algo relacionado con VEXAS. Eh, en los pacientes que sospechamos de la enfermedad, ya lo comentó en su plática que la identificación de vacuolas pues es muy importante. Si no las identificáramos, tendríamos que descartar la enfermedad. Y otra, en relación al diagnóstico, ¿cuál sería la mejor o de qué, por medio de qué prueba se busca la mutación? Gracias, doctor Barranco. Muy buenas preguntas y además yo también disfruté la presentación. Muchas gracias. En cuanto al diagnóstico, creo que, bueno, en nuestra institución hemos incorporado la mutación UVA1 a nuestro panel genético mieloide, es decir, que es uno de los genes de este panel y probamos básicamente a los pacientes con síndrome mieloide agudo, forma parte del panel de nueva generación de secuenciación. Entonces, ahora para revisar únicamente el gen UVA1, se puede probar por separado y tenemos otros proveedores de laboratorios que nos venden pruebas comerciales para ello. Creo que es importante revisarlo en pacientes que tienen, número uno, son masculinos, ¿no? Porque es una enfermedad ligada a X, en el cromosoma X. Número dos, que tengan inflamación que uno no puede explicar por otra causa. Y muchos de ellos toman esteroides. Entonces, no les puede uno quitar los esteroides. Y es muy interesante ver que si le preguntas al paciente, te dicen cuál es su dosis de esteroides
basal. Yo tengo algunos con 20 miligramos. Te dicen, esa es mi dosis. Si bajo de 20, si llego a 18, 17, voy a tener síntomas, dolor articular, erupciones, fiebres, etcétera. Pero hay una dependencia total de esteroides e inflamación que ocurren con los síntomas autoinflamatorios que tienen que probarse para VEXAS. Ahora, hay que poner atención que no todos estos casos van a tener VEXAS, porque VEXAS es probablemente una explicación, ¿no? De lo que uno llama las enfermedades hematoinflamatorias. Hay otros padecimientos en que se puede tener inflamación, mutaciones CAP2 o TET2, perdón, um, STAT3 o STAT1, entre otras, y también se puede tener inflamación con ellas. Las mutaciones IH que también hemos visto que surgen, no todos los padecimientos inflamatorios, de enfermedad de injerto contra huésped, perdón, no todos son VEXAS, pero vale la pena revisar. Y si no se tienen las pruebas moleculares disponibles ya, pueden hablar con su patólogo o su hematopatólogo y preguntarles, a ver, ¿ves alguna vacuola en médula ósea, en la evaluación de médula ósea? Porque eso también es una clave útil para su diagnóstico. Excelente. Muchas gracias por la retroalimentación. Y pues es sumamente importante tener esta comunicación con el patólogo y pues incluso si no lo reporta de primera instancia, pues hacer una plática con él y pedirle de forma intencionada que se revise. En relación, doctor, al tratamiento y viendo los resultados con el trasplante, pues ¿en qué momento o desde el diagnóstico de VEXAS nosotros deberíamos perfilar al paciente para trasplante hematopoyético? ¿O con estos resultados está justificado pues mover un poco de línea a una línea más temprana el trasplante hematopoyético en nuestros pacientes? Muy buena pregunta. En general, no tenemos buenas capacidades predictivas sobre qué pacientes van a tener un mejor resultado solo con quimioterapia con azacitidina o qué pacientes son de los no respondedores a quimio con azacitidina o qué pacientes serán refractarios y hay que llevarlos a trasplante. Entonces, lo que yo diría es que si tienen inflamación refractaria, creo que es razonable probar la azacitidina porque algunos de esos pacientes van a responder después de varios meses a la azacitidina y se van a volver independientes de esteroides y quizás hasta entren en remisión molecular. La clona de UVA1 desaparezca en esos pacientes, es posible que no necesitemos el trasplante, pero yo creo, y bueno, ese es nuestro enfoque en este momento, a la fecha actual, nuestro abordaje. Probamos primero la azacitidina, si no funciona, después de unos cuantos meses, entonces los llevamos a trasplante. Ahora, hay otros pacientes muy enfermos, particularmente con la versión más severa de UVA1 a los que llevamos a trasplante antes. Ese sería mi abordaje entonces. Perfecto, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Una justo que tiene relación con esto que comentamos del tratamiento. Nos preguntan, ¿en los pacientes que no pueden ir a trasplante en VEXAS, se quedan con azacitidina hasta la progresión o hasta qué momento? Sí, si no pueden someterse a trasplante, se les daría azacitidina y yo le daría bastante buen tiempo antes de determinar el éxito del tratamiento. Yo diría que por lo menos unos 4 meses como mínimo, o probablemente hasta más, unos 6 meses o incluso más, hasta que puedan decir que no funciona. Si logran una respuesta, entonces sí, tendrían que quedarse con la azacitidina de manera indefinida. En algunos pacientes es posible que haya una situación en la que la mutación UVA1
desaparezca completamente y el paciente se quede sin esteroides, pero son la minoría. También ahí podría uno pensar en suspender la acitidina en algún momento dado. Todavía no sabemos cuál es el momento adecuado para suspenderla. Quizá inmediatamente después de la respuesta y la remisión molecular, o sea, unos cuantos meses después. Todavía, como les digo, no sabemos en qué momento sea lo idóneo, pero la realidad es que no les hemos dado un seguimiento suficientemente prolongado a estos pacientes para ver si van a recaer o no. Pero creo que es razonable suspenderla si hay remisión molecular y entonces monitorearlos con todo cuidado. Perfecto, muchas gracias. Thank you Eh, so much. Voy a hacer otra pregunta. Tenemos varias y ya tenemos poquito tiempo. Hay una relacionada en neoplasia blástica de células dendríticas. Eh, Sobre todo en el caso que presentó o en algún caso que podamos tener en la práctica, si tiene infiltración al sistema nervioso central, el papel de la radioterapia, si se considera necesario o no. ¿Terapia, doctor? De Perdón, terapia, inmunoterapia. O se me corta. radioterapia. Ah, radioterapia. Sí, Sí, yo creo que sí se justifica. Si no puede uno eliminar la enfermedad espinal con quimio, está perfectamente aceptado hacer la radiación cráneoespinal. gracias. ¿Y hay alguna estrategia de mantenimiento post-trasplante en la neoplasia blástica de células dendríticas para disminuir la recaída? No la hemos utilizado, pero es una pregunta abierta. Todavía no hemos utilizado mantenimiento post-trasplante todavía en este padecimiento. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Voy a hacer algunas preguntas que me han hecho aquí dirigido a policitemia vera. Una de ellas es, ¿cómo maneja a los pacientes resistentes a hidroxicarbamida en la práctica? Bueno, afortunadamente, en la actualidad tenemos más acceso a nuevos fármacos. Cuando ya consideramos un paciente que es resistente e intolerante, que también intolerante, pues es frecuente estos pacientes que empiezan a tener úlceras, toxicidad gastrointestinal, neutropenia, incluso un paciente que recientemente llegó que estaba bajo tratamiento con hidroxiurea y adecuado control y tuvo trombosis bajo tratamiento. Lo ideal sería contar con ruxolitinib, ¿no? Interferón. Hemos visto en la práctica que estos medicamentos pues disminuyen, obviamente generan un control del hematocrito, de la hemoglobina, el hematocrito, pero también tienen potencialmente la capacidad de disminuir la carga lírica y eso aumenta la probabilidad de supervivencia. Entonces, pues lo ideal sería contar con estos tratamientos, independientemente de tratar de otros factores de riesgo cardiovascular y del control estricto de del hematocrito. Y vamos a ver. Aquí hay otra pregunta para el doctor eh, Abhishek. Están preguntando, ¿se ha utilizado inteligencia artificial, machine learning, en las pruebas moleculares que realizan en su centro? Todavía no, pero es una área de investigación activa. Una idea excelente y yo creo que debiéramos usarla porque es una tecnología emergente. La estamos usando para varios proyectos ya, pero nada que esté listo todavía para alcanzar los titulares en los periódicos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues estamos en tiempo. Ya tenemos que, perdón, tenemos que terminar la sesión para cumplir con los horarios, pues, de todos ustedes, de nuestro ponente. Hay varias preguntas ahí todavía que se quedan
ahí en el tintero, pero seguramente tendremos una oportunidad más adelante pues de responderlas. Yo le agradezco infinitamente su participación al doctor Abhishek y pues queda abierta la invitación a que nos acompañe en próximas sesiones y bueno, evidentemente a que en algún momento, de acuerdo a su agenda, pues pueda venir a México de forma presencial. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar presentes en esta sesión. Estuvimos viendo las estadísticas y bueno, como lo comenté, no nada más hay eh, personas que se conectan desde México, sino también de otros países, sobre todo de América Latina, de Perú, de Guatemala, Colombia, Cuba, Paraguay. Les agradecemos infinitamente y pues les invitamos a que sigan conectándose a estas sesiones porque pues enriquece el progreso de la agrupación. Muchas gracias a la AME nuevamente, a la doctora del campo, a toda la mesa directiva por la organización de este evento. Doctor, no sé si guste dar algún mensaje final y muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor Barranco. Gracias a los organizadores. Gracias a los escuchas. Me encantaría ir a México y gracias. En verdad, agradezco su atención.